Hola a todos, hoy les traigo un video que los ayudará a mejorar su flujo de trabajo y su productividad dentro de ZBrush a través de la personalización de su interfaz. Si quieres ser más eficiente y productivo dentro de ZBrush, quédate hasta el final que te develaré cómo descargar mi interfaz, así que vamos con el programa. Bueno, vamos paso a paso. Ahora organicemos. Tenemos menús del borde derecho, la paleta de colores también, que les voy a mostrar cómo se cambia, y mi espacio de trabajo personalizado, que es este borde inferior, todo el rectángulo de abajo, y el borde superior. Yo suelo crear atajos de las brochas que más utilizo, o sea, tenerla a mano siempre, tener un ingreso rápido. No son muchas. Uso mucho el Clay Buildup, lo uso demasiado para hacer los primeros bocetos de forma. Me parece excelente. Es muy manejable, puedes lograr formas rápidas en cuestiones de minutos, da mucho volumen, también quita. La verdad que me gusta mucho esta brocha y creo que es la que la mayoría usa. Después, Try Dynamic muy frecuentemente. Las brochas de Move. Esta brocha de Move funciona para mover todo de manera más brusca en todos los elementos que hay. Después tenemos este Move que funciona de manera por topología, es decir, si tenemos esta parte separada con polygroups de la demás, si agarramos esta brocha de Move se va a mover solamente esta parte. En cambio, si vamos con la de Move tradicional, se mueve todo. Vieron cómo acá se generan estos pliegues. Bueno, después tenemos brochas como el Dam Standard para generar bajos relieves estándar. La verdad que no uso mucho la brocha estándar, pero funciona a veces bien para dar volumen. Pinch, esta brocha también es muy útil, te genera como esos filos. Por ahí me sirve mucho en elementos de superficie dura para generar separaciones o bisagras. Después Inflat, que también una brocha muy útil para corregir errores a veces. No voy a entrar en profundidad en cada brocha porque si no, no vamos a terminar más, pero es más o menos para que ustedes organicen acá en este espacio las brochas que más utilizan en su día a día o frecuencia. Yo las suelo poner acá, que me parece muy útil, están acá a la mano. Después, todo lo que es este panel de acá derecho son todas las herramientas que suelo utilizar con mayor frecuencia, ya sea para insertar formas rápidamente, hacer combinaciones rápidas, combinación hacia abajo, o sea, te combina la subtool de arriba con la de abajo, Dynamesh. También muy útil tenerlo en mano. Utilicé atajos la resolución del Dynamesh, es decir, cuando necesito que una malla esté más densa, simplemente cambio de slider ese y ya me da una malla mucho más densa. Separar los grupos, el polygroups, autogrupos también es muy útil. El Zero Measure, tanto como el Dynamesh y el Zero Measure, son dos herramientas que uso con mucha frecuencia. Ocultarlo enmascarado también sirve mucho cuando queremos concentrarnos en alguna sola parte del modelo y no afecte a lo demás. Puedo utilizarlo mucho para hacer máscaras de alguna parte en específico. Y esto, invertir la máscara, ocultarlo, y si lo quiero eliminar, lo elimino. Y ya eliminamos esa parte de una manera muy rápida. Damos Dynamesh, así rellenan los huecos y tenemos una nueva forma. ¿Qué más? Atajos para separar partes similares. Añadimos esto, vamos acá a separar partes. Se nos va a generar otra subtool con cada parte que insertamos. Si queremos trabajar una parte en específico, vamos a hacerlo con mayor soltura y una vez que terminemos las piezas podemos unirla. Voy a combinar abajo y damos Dynamesh para soldar. Funciona como la máscara de máscara. Si queremos extraer una forma, la tengo acá y se extrae directamente. Acá también la herramienta de automáscara trasera que nos sirve cuando estamos trabajando con
con partes muy finas y hace que la parte de atrás no se vea influida. Tenemos que activarlo con cada brocha. Por ejemplo, ahí no la activé y sí se levantó la parte de atrás. Tenemos que activarlo con cada brocha que utilicemos. Es decir, si cambiamos de brocha, acá tengo Clay Buildup, y si pasamos a la brocha estándar, tenemos que volver a activar la mejora trasera. No sufre cambios del otro lado. Por ejemplo, si pasamos a la otra brocha estándar, vieron que se apagó. Este es un problema que suele pasar seguido, que se duplica la información en la capa que estamos trabajando. Esto se soluciona desde documento, no, desde capa. Vemos acá, layer 1 es la capa que estamos trabajando, ponemos limpiar y ya se nos borra el elemento duplicado. Como les decía, que si cambiamos de brocha y estamos trabajando con la herramienta de máscara trasera, tenemos que activarla con cada brocha. Acá la tengo desactivada y vieron que ahí se empieza a levantar y empiezan a suceder esas. Así que tenemos que activarlo siempre que queramos mantener eso. Y no sucede. Bien, ¿qué más? Esto con la parte de atajos, que yo son los que más uso y los que más sirven día a día. Si bien es muy complicada mi interfase, pero a mí me resulta muy útil y muy intuitiva, y tener muchas cosas en la ventana me vuelve un poco loco. Así que intento ser lo más minimalista posible. Tengo este panel lateral que acá suelo anclar cuando quiero hacer dinámicas. Lo suelo mover acá e interactúo con las dinámicas. Ya tenemos que tener activado gravedad. La fuerza de gravedad con la que vamos a hacer, les recomiendo bajarlo un poco porque suele ser muy brusca la gravedad en 10. Yo lo suelo usar entre 0,5 y 2 para tener un poco más de control. Después tenemos que activar volumen de colisión. Inflar es lo que te despega una subtool de la otra. Así que eso lo suelo ir variando. Vamos a dejarlo activado. Una vez que nos guste, vamos a cerrar este panel lateral, no vamos a hacer más dinámicas y vamos a suavizarlo un poco más. O sea, depende de lo que estén buscando. Esto para interacciones de ropa queda bastante bien. Bueno, ¿qué más? Cosas útiles. Después, ¿cómo pueden hacer para cambiar el color? Si quieren darle su toque a las preferencias, hay colores y tienen que tocar acá los switches, que son el naranja predominante de cada color. Tienen que ir acá, por ejemplo, elegir un color a la paleta rojo, se le va a cambiar esto, pero no le hagan caso y tocan switch y se les cambia rojo. Y así van haciendo con todos los otros colores para cambiar los colores. Y una vez que guardan, tienen uno que les gusta, van de nuevo a preferencias, van a configuración, pueden guardar la interfaz. Si quieren mover o agregar algún atajo que ustedes creen relevante, también lo pueden hacer desde preferencias. Tienen que tocar acá, activar personalización, y con los botones con control alt presionado, vamos a seleccionar una herramienta que nosotros queremos. Tocamos control alt presionados, tocamos y arrastramos y lo anclamos donde queremos. Y si ya no quieren modificar nada, van a preferencias, desactivan activar personalización y guardan interfaz personalizada. Acá, guardar. Datos que me sirven tener a mano para estar viendo. Cuenta de puntos activos, es decir, los polígonos totales que tiene la subtool, y cuenta de puntos totales, es decir, lo que tiene todo el project. Este también me sirve como para ir dándome cuenta si la malla que estoy haciendo está muy pesada y noto que el programa me empieza a ir lento. Intento como optimizar o aplicar Remeasure o hacer una retopología de la herramienta para aliviar cargas. Acá tengo como atajo renderizar con Keyshot,
que es un software para renderizado que yo uso con frecuencia para hacer render rápido. Me viene bastante bien tenerlo ahí a mano o solamente activarlo. Si ustedes lo tienen aquí instalado, ya se lo va a detectar automáticamente el programa. Keyshot instalado, activan acá y tocan VPR, les va a salir directamente en Keyshot, les va a trasladar lo que están viendo dentro de ZBrush. Como para sacar renders rápidos, está bastante bueno. Después creo que no hay nada más que yo tenga de demasiada utilidad dentro de mi interfase. Este bloque inferior abajo con todos los atajos que uso día a día. El bloque superior, más que todo información. Tengo la herramienta de Sculptrix acá anclada arriba, que sirve mucho para empezar los bocetos iniciales. La uso mucho en los comienzos del esculpido para llegar a formas rápidas y sin necesidad de estar haciendo subdivisiones de polígonos de la superficie, sino ya la herramienta te va brindando la resolución automática. Si bien no se confíen con esto, porque a veces estamos esculpiendo demasiado y a medida que nosotros suavizamos, esto va otorgando más y más polígonos a la malla, entonces no es bueno usarla tanto tiempo. Les voy a dejar fijado en un comentario de dónde descargar mi interfase, así como la ven, computadora hoy en día es lo que uso. Cualquier duda sobre algún atajo que está en esta interfase, por favor indíquenme en un comentario y voy a intentar resolverla. Y eso es todo. Si encontraste algo útil en este video, no te olvides de compartirlo y dar like, que me ayuda mucho. Si no estoy empezando en este mundo de YouTube, así que gracias por ver este video. Nos veremos en el próximo